Gustavo Zamora grabó algo inquietante en la casa de su madre. Durante varias noches, ella veía una sombra presionada contra la cortina de su dormitorio en el segundo piso, como si alguien la observara desde afuera. Lo extraño es que no hay balcón ni ningún lugar donde una persona pudiera pararse. Para comprobarlo, el hombre visitó a su madre y fue preparado dispuesto a grabar la próxima vez que ocurriera. Esto fue lo que pasó. Aquel día, la sombra vuelve a aparecer en la ventana, tal y como se lo había comentado a su madre. No parece ser la sombra de alguien más, ni siquiera un reflejo. Es casi como si alguien realmente estuviera parado fuera de la puerta. Quienes vieron el video creen que podría tratarse de una persona sombra, una entidad que suele manifestarse con una silueta oscura a través de reflejos o de reojo. Otros piensan que es un espíritu intentando llamar la atención de la única forma posible. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Puede ser esto una manifestación sobrenatural realmente de algo? ¿O es tan solo un montaje? Déjame tu opinión en los comentarios. En este caso, un joven decidió visitar a su mejor amigo una tarde de verano para jugar videojuegos. Había comprado todo para pasar un rato tranquilo, pero en un momento su amigo tuvo que salir con su padre para llevar a la ropa a la lavandería. El joven se quedó solo en casa, disfrutando de su juego mientras los esperaba. Sin embargo, de pronto comenzó a escuchar ruidos extraños. Nervioso por lo que estaba ocurriendo, sacó su celular y empezó a grabar. Okay, I was sitting here playing New Vegas because Noah and his dad went out to clean their clothes, and I don't like clothes. And I was sitting here and I started hearing all these noises. I think there's a fucking ghost in here. I'm not shitting you. It's scaring the hell out of me. So I'm gonna ask it some questions to see if it's here anywhere. Okay, here we go. Is there anyone here? Why are you here? Do you want to hurt me? Fuck. Shit. Fuck. Okay, yeah, there's definitely something fucking here. That came from Noah's room. What the fuck? Shit. You see that? What the fuck? Hey, why are you moving that paper? Why are you moving the newspaper? What the fuck? Shit! Fuck. God damn it. Fuck. Why are you in Noah's room? What's so special about in here? Fuck, I think it's in his room. What the fuck? Shit! Fuck! What the fuck? Shit! God damn it! Fuck! Lejos de huir de inmediato, el joven decidió intentar comunicarse con la entidad. Para su sorpresa, este parecía responder a cada una de sus preguntas interactuando con distintos objetos en la casa. Lo más inquietante es que todo parecía conducirlo hacia la habitación de su amigo, el lugar donde la actividad era más intensa. Superado por el miedo, terminó huyendo del lugar. Horas más tarde y sabiendo que la casa seguía completamente vacía, el joven decidió regresar para enfrentar aquello que la habitaba. Sin embargo, no le fue bien. Okay, I'm back here at Noah's, where that demon thing was, and the first time I wasn't prepared. So this time I will be prepared. So I won't freak out or cuss as much. So, okay, yeah, it's still here. Okay, I'm gonna go ahead and get started. Okay, maybe we'll be over there again. What are you?
Do you want to hurt me? What do you want to do to me? Oh, shit. Okay, fuck. Shit. Okay. Probably. Oh, shit. Okay, fuck. Oh my god. Shit. Fuck. Oh my god. What the fuck? El joven aseguraba estar preparado esta vez, por lo que decidió volver a hacerle preguntas a la entidad. Sin embargo, lo verdaderamente escalofriante ocurrió cuando le preguntó directamente su intención. La respuesta fue inmediata y violenta. Varios objetos comenzaron a moverse con agresividad y durante unos segundos se logra escuchar el gruñido espeluznante antes de que el video se corte abruptamente. Después de este episodio, el joven jamás volvió a regresar a la casa de su mejor amigo, y mucho menos estando completamente solo. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado en el lugar de él? ¿Te atreverías a venir a una casa como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. Hace 30 años, el tiempo se detuvo en esta casa. No fue una mudanza, fue una huida. Una familia entera abandonó su vida a mitad de la noche, dejando todas sus pertenencias atrás. No escapaban de una deuda ni de la ley, escapaban de algo que los atormentaba. 3 décadas de polvo cubren los muebles, pero no han borrado el rastro de la entidad que los expulsó. Los vecinos evitan pasar por este lugar, y el mercado inmobiliario ha borrado la dirección de sus mapas. El investigador José del canal Bendito Bastardos llega para averiguar qué ocurre aquí. Me gustaría comunicarme contigo. Con la entidad o el espíritu que está haciendo reaccionar los aparatos que estoy poniendo. Si te quieres comunicar conmigo amablemente, ¿puedes volver a hacer pitar el detector? Hostia. Hostia. Voy a ponerlo aquí. Mira, de nuevo. ¿Lo estás haciendo pitar porque también quieres que me marche como esa familia? Madre. ¿Quieres que me...? Madre. No tengo que pasar. Lo siento. Tío, ¿cómo pita el detector? Tío, sonó como... si arrastrase un mueble, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Durante los primeros minutos de la investigación, todo parecía transcurrir con normalidad, pero luego de haber instalado sus equipos, empieza a escuchar ruidos extraños en la casa, además de algo o alguien que activa el detector de movimiento. José, al ver que la actividad se manifiesta activamente, decide hacer una sesión con la caja de espíritus. Esto fue lo que pasó. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Por qué perturbaste a la familia que vivía en esta casa hasta echarla? Me cago en sus muertos, ¿eh? Hostia. La silla. Tío.
Mal rollo. Qué mal rollo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué pretendes asustarme así? ¿Hola? ¿Estás abajo? Tío. Aunque no hubo una respuesta directa a través de la caja de espíritus, la actividad paranormal vuelve a manifestarse físicamente. José encuentra una de las sillas que se ha movido y que gracias a una de las cámaras pudo captarse como evidencia. Sin embargo, constantes golpes resuenan cerca de él, incluso unos pasos que parecen dirigirse hacia el sótano, por lo que a pesar del escalofriante momento, decide bajar a averiguar. Atentos. Bueno, vamos allá. No sé qué es eso, pero... Y ahí no llego ni de coña. Me voy a caer, tío. Vamos. Allá. ¡Ven! ¿Qué pasa? Acaba de cerrar la puerta. ¡Vamos! ¡Hostia! Hostia, qué mal rollo. Dios, qué mal rollo. Hostia, esa cosa me ha querido encerrar en el sótano. De algún modo, la actividad se vuelve más agresiva. Además de cerrarle la puerta, se pueden escuchar claramente unos pasos cerca de José, quien trata de recomponerse ante lo ocurrido, por lo que vuelve a la sala, donde puede verse que el medidor K2 aún detecta bastante actividad en el lugar. Si hay algún tipo, si lo que eres es una entidad demoníaca, manifiéstate. Demuestra tu poder. Coño. Coño. Hostia. La ha tirado. Hostia, hostia.
Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. 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 Encima está lloviendo a mares. Lloviendo a mares. Lo cual le puede estar dando más fuerza energética a lo que quiera que haya aquí. ¿Otra vez? Hostia, ¿eh? Hostia. Hostia. Eso no estaba. No sé si se ve. Tío, hay 3 cruces pintadas. Por favor. Tío. Ante la provocación de José, una silla cae por sí sola delante de él, como si lo que hubiera ahí respondiera directamente a su pregunta. De todos modos, un extraño sonido lo lleva hasta una habitación donde parece encontrar lo que son 3 cruces invertidas en el espejo. Algo que no presagia nada bueno, sino todo lo contrario. Por lo que, viendo el potencial peligro de lo que puede habitar en la propiedad, José da por concluida la investigación, dejando en evidencia que en este lugar sigue estando aquello que aterró a sus antiguos dueños, quienes dejaron todo y huyeron inmediatamente. ¿Y tú serías capaz de pasar una noche en esta casa? ¿Qué minuto del video te pareció más inquietante? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.